¿Sabías que Petra y Beatriz pasaron una noche juntas tras regresar de Prestella? Esto debió ser referenciado o mostrado brevemente en el episodio 1 de la cuarta temporada de Re:Zero, pero no pasó. Tras la batalla en la ciudad de Prestella, Beatriz y los demás regresaron a la mansión para un breve respiro antes de partir hacia la atalaya. Esa noche Petra le había invitado a la pequeña espíritu en una pijamada en su habitación. Si bien Betty dormía junto a Subaru cada noche, de vez en cuando podía dormir con Petra y Emilia. Después de preparar una mesa con té y dulces, Petra le pidió con un tono inusualmente serio que le contara absolutamente todo lo que había pasado en Prestella. Beatriz, percibiendo que Emilia había suavizado los detalles más peligrosos en su carta para no sembrar el pánico, decidió que lo mejor era contar la cruda verdad. Sabía por su vasta experiencia que ocultar el sufrimiento de los seres queridos solo generaba un abismo de dolor mayor a largo plazo. Así, relató con minuciosidad cada sacrificio de Subaru, lo mucho que se había sobreforzado hasta romper sus propios límites y la gravedad de las heridas sufridas por Garfield y Otto. Petra escuchó transitando del terror a una admiración silenciosa, para finalmente preguntar con el ceño fruncido qué había sido de la propia Beatriz durante aquel caos. La pequeña Beaco se quedó sin palabras ante la pregunta. Pensaba que Petra le reclamaba por no haber evitado el dolor y los malestares que su contratista sufrió. Sin embargo, Petra explotó de indignación, pero no por la supuesta inutilidad de Beatriz. La niña le reclamó furiosamente que no estaba enojada por aquello que acababa de pensar, sino por lo mucho que Subaru la había forzado a agotar su magia hasta el colapso, obligándola a enfrentar en el proceso a un arzobispo del pecado junto a Otto. Petra la acusó de no tener ningún instinto de autoconservación y de estar contagiándose peligrosamente de los hábitos suicidas de su contratista. Con visible preocupación, le exigió dormir a su lado esa noche para asegurarse de que estuviera a salvo. Betty solo se quejó diciendo que no piense que puede darle órdenes solo porque ha crecido un poco en este mes que no la vio, pero aún así accedió a compartir la cama con ella, sellando de esta forma una promesa tácita de cuidado mutuo. A mitad de la noche, Beatriz se despertó sintiendo sed. Al bajar a la cocina se encontró con Frederica, quien preparaba un té dulce con fresas que Subaru le había enseñado. Mientras compartían la bebida, Frederica confesó que imaginar las heridas de Garfield y Otto le hacía comprender el infierno que Subaru y Emilia debieron atravesar. Con una mirada honesta que le recordó a su antigua amiga Ryuzo, le suplicó a Beatriz que cuidara de ellos en el viaje hacia la atalaya. No obstante, la petición final de Frederica fue la que más impactó al espíritu. Le rogó que también se cuide a sí misma. Beatriz se atragantó con su té, ruborizada al recibir una segunda preocupación genuina en una noche. Frederica soltó una pequeña carcajada mientras Betty suspiró con dulzura al comprender lo cálidas y protectoras que eran las personas de esta mansión, al valorarla como parte de su familia. Seguro por la petición de Petra y Frederica, Beatriz se esforzó mucho más en ayudar a Subaru cuando este perdió las memorias, pero esa es una historia que no conoces. Recuerda que iniciaba una serie de contenido cortado en el canal.